Ok, buenos días. Dejen comparto la pantalla entonces. Sí, muy amable. Buenos días. Mm, Bien, me parece que ahí ya me estoy viendo, ¿verdad? Así, así es, Omar. Ya está en la pantalla. Ujú. Eh, Buen día. Mi nombre es David Omar Ayala Benítez. Yo soy egresado de la licenciatura en Antropología Social de la Universidad Veracruzana. Posteriormente estudié una especialización en estudios de opinión y actualmente me encuentro realizando la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad dentro de la misma casa de estudios. Hoy les voy a presentar la ponencia titulada La microhistoria del cacao en Jalcomulco, Veracruz, participación social para un aprovechamiento sostenible desde la revalorización de saberes, recursos y capacidades locales. Antes de empezar, me gustaría pues darle muchas gracias al TQV y a los coordinadores que me han permitido estar aquí el día de hoy. Y bueno, también primero que nada les voy a estar hablando un poquito acerca de esto, comenzando por el contenido de mi presentación. En esta veremos un poco acerca de cómo es que se fue dando este proyecto, que principalmente pues representa mi proyecto de ingreso dentro de la maestría, hablándoles desde el planteamiento de este, así como el contexto de la localidad en donde se está ubicando, que es el municipio de Jalcomulco, para terminar un poco desarrollando el tema de cómo se retoma la microhistoria para esta propuesta de aprovechamiento sostenible de cacao en Jalcomulco. Bien, empezando desde la introducción, bueno, como ustedes saben, el cacao pues es un fruto con presencia principalmente en regiones tropicales, que es la base para elaborar pues lo que todos hemos, o la mayoría, probado alguna vez, que es el chocolate. Este tiene una relevancia pues cultural, histórica muy importante, sobre todo en esta área, en esta parte del planeta, en lo que fuera la mega región, la superárea, eh, denominada como Mesoamérica, para culturas principalmente como los mexicas, y más al sur, pues para los mayas, donde se cultivaba principalmente asociado a las selvas tropicales, de una manera en donde éstas no se degradaban de manera tan acelerada como se hace hoy en día con los monocultivos, permitiendo que se pudiera dar la preservación de este, a la vez que se obtenían diversos productos, beneficios para los agricultores. Esto actualmente, esta asociación de cultivos, tanto espacial como temporalmente, se denomina desde las ciencias agronómicas hoy en día sistemas agroforestales, los cuales en algunas partes todavía de México se dan de manera tradicional y también son una fuerte componente que se promueve hoy en día para la mitigación, sobre todo, de la degradación ambiental y, por ejemplo, contribuir a otros aspectos como el calentamiento global. Desde este punto de vista, el cacao manejado en sistemas de agroforestería, es decir, prácticas agroforestales y su asociación con sistemas de este tipo, representa múltiples beneficios que se pueden enfocar desde la viabilidad económica, social y ambiental que nos propone un desarrollo sostenible a partir de estos. Con base en esto y en este antecedente, se plantea que en Jalcomulco, que es un municipio aquí en el centro del estado de Veracruz, que en un momento les diré un poco más de sus características, existe una variedad local de este fruto con características criollas que tienen que ver también con los cacaos, con la variedad que se da de manera nativa en esta área de, del mundo. Sobre estos, en el cultivo predominan las prácticas agrícolas extensivas, como les venía comentando, principalmente, pues el tipo de forma en que se cultiva tanto el cacao como otro tipo de variedades de productos agrícolas, pues referentemente y principalmente se hace a través de los monocultivos, ¿no? Que ocasionan distintos daños perjudiciales, como por ejemplo la pérdida de variabilidad de especies, así también como por ejemplo eh, no proveen tantos servicios ambientales como lo haría, por ejemplo, un bosque nativo o donde tenemos una diversidad de flora y fauna. Asimismo, México no cubre una demanda del cacao a nivel nacional. De hecho, nosotros tenemos que importar cacao de otros países como Costa Rica, por ejemplo, y de otros continentes también como África,
a través de países como Camerún y Ghana. Bien, con este marco entonces se plantea la justificación de este proyecto para atender a ciertos requerimientos específicos, como es revalorizar los recursos naturales, como en este caso el cacao, pero también a través de los saberes que ya se tienen, dado que lleva un trazo histórico el cacao en la comunidad de Jalcomulco y las capacidades también que se han desarrollado en torno a esto. Esto considera entonces articular distintos actores e iniciativas productivas locales que existen en la comunidad, dedicando a diferentes etapas del procesamiento del cacao. Todo esto orientando estas prácticas principalmente a, como hemos visto, desde el marco del desarrollo sostenible. Los objetivos con ello es entonces establecer una propuesta de introducción al aprovechamiento sostenible del cacao localmente en Jalcomulco, Veracruz, a través de 3 objetivos particulares o específicos, que es identificar la situación del cultivo y de los productores, valorar sus potencialidades y limitaciones de esta variedad que está en Jalcomulco para determinar su productividad, y también entonces con base en esto desarrollar estrategias de información, concientización y asesoría para que pueda implementarse esta propuesta. Como les mencionaba, este proyecto se está dando principalmente en la localidad de Jalcomulco, que es una población que tiene alrededor de 5.154 habitantes, de los cuales la mayoría se concentra en la localidad de las 3 que tienen del mismo nombre, y cuyas actividades principales económicas son la agricultura, dentro del sector primario con el 51%, y el turismo alternativo, dentro del sector terciario con el 38%. Jalcomulco es una zona también muy importante ecológicamente, pues confluyen diversos ecosistemas, entre los que tenemos desde el bosque tropical, incluyendo algunas franjas o manchones de selva media perennifolia y selva baja caducifolia. Estos son ecosistemas de alta diversidad biológica. Atendiendo a la situación del cacao actualmente, bueno, hay un reconocimiento por parte de las personas en donde este se siembra desde hace más de medio siglo en la comunidad, y también hay un fuerte uso arraigado principalmente para la elaboración del champurrado tradicional en este lugar. Sin embargo, no existe un aprovechamiento planeado y sobre todo en estos aspectos sustentables, que son característicos de las necesidades de este tipo de cultivo, como por ejemplo algunas barrancas, laderas en algunos cañones que tienen temperaturas con muy buena humedad y con sombra parcial. Estas son la forma en que se cosecha el cacao en Jalcomulco y algunas formas en las que se procesa. También algunas personas, como les comentaba, aparte de procesarlo, elaboran chocolates de manera artesanal que se venden en puntos, que son de puntos de souvenirs, que tienen que ver con la vocación turística del lugar. Y también desde su casa se venden otras opciones como chocolate artesanal dulce y amargo, así también como mole y en grano. Bueno, recuperando toda esta serie de elementos, se partió entonces a diseñar esta estrategia metodológica que tiene que ver con la recuperación de la microhistoria. La microhistoria entendida como esta reconstrucción a partir del cacao, de la serie de eventos que tienen pues ciertas estructuras sociales y culturales y que también están sujetos a ciertas determinaciones históricas, en donde a través de su trazo en diferentes escalas, como lo podemos ver aquí, local, nacional e internacional, podemos ver distintos puntos clave que ejercen sobre la historia del cacao en la localidad. Desde aquí podemos ver entonces en el espacio local, desde que se dio el origen de la comunidad ya de manera formal en 1921, después hacia 1950, donde se detecta que ya se cultivaba y que incluso había personas que vendían excedentes de cacao hacia afuera de la localidad, y cómo se procesaba. Y también como después otros eventos, como por ejemplo el Nacional, ¿no? A partir del 92, con el cambio de tenencia, con la posibilidad del cambio de tenencia de tierra de ejido propiedad privada, pues se empieza a dar, por ejemplo, la venta de algunos terrenos, propiciando que hoy en la actualidad personas que no son originarias exactamente de Jalcomulco, pues tengan terrenos donde se trata de recuperar incluso la variedad de cacao que existe localmente. Y también podemos ver hacia más el presente, el 2010, por ejemplo,
que hay algunas familias locales que lo empiezan a procesar para elaborar chocolates y venderlos justamente porque se da esta continuidad de personas que visitan la localidad por el turismo. Todo esto se hizo a la par de una guía de observación en la que se definieron distintas categorías de análisis que se recuperan posteriormente en un instrumento que a continuación vamos a ver, que es un cuestionario para entrevistas a profundidad que también se hicieron, en donde se describieron a partir de esto pues diversos aspectos que tienen que ver con el cacao, con la actividad agrícola y con la forma en que se realiza cada uno de sus procesos. Estas mismas categorías de análisis, como les mencionaba, sirvieron entonces para determinar las partes que constituyeron una entrevista a profundidad que se definió para ciertos actores, los actores denominados como informantes clave, es decir, quienes tuvieran una relevancia o la tienen hoy en día dentro de cómo se ha dado esta microhistoria del cacao en Jalcomulco. Para definir estos perfiles, entonces, se hizo una caracterización, una serie de atribuciones a cada uno de estos para que pudieran cumplir con los requerimientos para tomarlos como esta referencia de informantes clavos. De esta manera se hicieron dos horizontes temporales, uno recuperando el pasado y otro el presente principalmente, en donde se definió a través del pasado adultos que hayan vivido en la mayor parte de la localidad relacionados con esta actividad y que expresaran conocer del cacao, y en el presente personas que siguen cultivando o que lo procesan como actividad o como actividad económica complementaria a su ingreso familiar. De esta forma se recuperaron diversos aspectos que tienen que ver asociados, por ejemplo, desde la perspectiva de este proyecto, con las tres dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible, como es la social, la ambiental y la económica. De aquí pudieron, digamos, desmenuzarse distintos puntos claves que van desde la historia local, los actores que participaron, los saberes en torno a la elaboración, por ejemplo, del chapurrado, del chocolate, la participación por género, así como otros de otro tipo, como por ejemplo el contexto agrícola en el que se da este cultivo y cómo se fue desplazando por la conveniencia de otros cultivos que se consideran más viables o más rentables económicamente, los procesos de beneficiado del cacao, dependiendo de los productos que se van a elaborar, así también como la comercialización de estos productos y también cómo puede haber un vínculo hacia esta vocación turística del lugar. Todo esto, traduciéndolo justamente desde este enfoque de la sustentabilidad, acorde a un contraste con una revisión documental, pues se enmarcó en este diagrama de Venn que pueden ver, acorde a las políticas adecuadas como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también desde las tecnologías que pudieran ser más benéficas para este tipo de proyecto. Así, en este aspecto, desde las tres dimensiones del desarrollo económico, esta propuesta que recupera todos estos elementos fundados en los saberes, las capacidades locales, se articuló para que pudiera rescatarse puntos positivos en cada uno de ellos, siendo que entonces en el aspecto social constituye una propuesta para revalorar los saberes, generar esta transferencia de conocimientos, recuperando el conocimiento que ellos ya tienen y cruzarlo con esta perspectiva de desarrollo sostenible y, por ejemplo, de tecnologías como la agroforestería, para generar, por ejemplo, en el aspecto económico, la diversificación productiva a través de la asociación de distintos componentes en los sistemas agroforestales, el ahorro en agroquímicos al proponer a promover las prácticas sustentables en la agricultura y, por ejemplo, también una opción económica al poder tener la comercialización, por ejemplo, de estos chocolates, así como otras formas alternativas económicas, como sería el vínculo del turismo con el agroturismo. Y en el ambiental, pues de todo esto se genera que no haya una disminución en la degradación acelerada de los recursos naturales. Esto aunado a la caracterización que se hizo, tanto de la forma en cómo se cultiva, de la forma en que se cosecha y en la forma en que se generan algunos productos, permitió ser todavía más específico, más puntual, tener una reconstrucción mucho más fina de cada uno de estos hechos, permitiendo saber o tener una propuesta de dónde incidir sobre cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en el procesamiento del cacao, se pudo analizar que este se hace a través de una técnica que se llama lavado y secado, en donde no conlleva una etapa final de fermentación, y esto debido a que principalmente este tipo de cacao se ocupa para la elaboración del chapurrado y no es necesario que lleve este proceso. Así también, por ejemplo, en la elaboración del chocolate,
de acuerdo a la documentación que se hizo del proceso, se dio cuenta que este chocolate llega hasta la molienda con algunos ingredientes como azúcar y canela, pero que podría agregárseles otros pasos como la refinación, el conchado y el temperado del chocolate que genera otros productos más específicos. A partir de entonces de toda esta contribución y serie de elementos que se han tomado a través de esta recuperación microhistórica, se planteó entonces un programa de una serie de contenidos que justamente están articulados de acuerdo a cómo se estudió toda esta construcción y relación del cacao con la comunidad de Jalcomulco, pero no sin desentender otras escalas, eh, como esta de vincularlo hacia la agroforestería, ¿no? De mejorar estos productos. Y entonces de esta manera quedó un plan o una propuesta de aprovechamiento para vincular al grupo de interés y de los participantes que en este momento están relacionados con el proyecto a través de ciertos puntos que deben de concientizar, sensibilizarse y capacitarse en ellos, como la relevancia sociocultural y ambiental desde su microhistoria, la introducción a estas prácticas de agroforestería, la introducción al procesamiento del grano con otro tipo de acabados y de formas más refinadas, y luego la posibilidad de este vínculo hacia el agroturismo con la finalidad de compartir esta perspectiva de aprovechamiento sostenible, tanto por los mismos miembros de la localidad a ser capacitados en esta perspectiva, pero también hacia el exterior de la comunidad con la posibilidad incluso de generar un ingreso económico a través de esto. Para esta socialización de todo este conocimiento y saberes que se ha venido recuperando, se han generado distintos productos, como esta serie de infografías que se han socializado entre los miembros participantes principalmente, así también como otros productos como una página de internet a través de la cual se propone que puedan comercializar sus productos, pero también intercambiar saberes hacia afuera y dentro de la comunidad. Y bueno, todo esto ha sido en el marco de la presente contingencia, de acuerdo a las prevenciones que se deben de tomar. Fundamentalmente, entonces, para generar esta propuesta de aprovechamiento sostenible de cacao desde la microhistoria, con 4 puntos o ejes principales rectores, que es esta recuperación microhistórica para la relevancia sociocultural y ambiental del cacao, la posibilidad del mejoramiento del proceso de cacao a chocolate, la introducción de la agroforestería y los sistemas agroforestales con cacao, y vincular esta actividad hacia otras que tienen que ver con la vocación del sitio, como el turismo gastronómico y el agroturismo. Y principalmente, bueno, ese es el trabajo que se ha hecho hasta ahora y en el que en este momento me encuentro. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, David Omar. Muchas gracias. Procederemos, si alguien gusta formular alguna pregunta. Por aquí hay una pregunta de Dano. Antes que nada, te está felicitando, David. Muchas gracias. Pues sí, muchas felicidades. Son muy enriquecedoras todas estas intervenciones que están teniendo, sobre todo ahorita del cacao, cómo llevar a cabo todo su proceso, su comercialización, toda la historia, la pequeña historia que nos lleva paso a paso, muy bien explicada, como te comentan. Aquí una pregunta de Adriana Guzmán Reyes. ¿Por qué no incorporar la dimensión política y cultural dentro del análisis sobre la microhistoria? Ok. Bueno, Sí, David. tal vez no hice referencia un poco más enfáticamente quizá a la cuestión política. No obstante, sí ha habido una revisión de esta. Eh, sí se tiene contemplado que hay algunas políticas públicas enfocadas sobre todo a apoyar ahorita el sector cacautero en México, principalmente a raíz de distintas problemáticas como esta que menciono, en donde no se da abasto la demanda nacional y todo esto por algunas dificultades que se viven de manera general, como es el envejecimiento de las plantaciones, asimismo de las personas interesadas en el cacao, y
así como la falta de asesoría y capacitación técnica hacia otras formas de agricultura. Eh, en este aspecto, sí existe, por ejemplo, un programa muy fuerte que se da ahorita desde la Secretaría de Agricultura de apoyo al cacao, que se empezó en el 2017 y tiene una perspectiva hacia el 2030, así como diferentes eh, ejes o planes más de escala estatal o local, en donde uno de los objetivos es que se fomente este tipo de desarrollo sostenible, la recuperación microhistórica. Eh, Creo que partir más de lo esto hacia ese tipo de dimensiones más grandes. Respecto de lo cultural, pues justamente es lo que se trata de hacer, ¿no? En principio este proyecto busca que este cultivo de cacao sea retomado, si bien como una forma de sumar actividades complementarias para su ingreso económico, pues también que sea a partir de la importancia que tiene para la población local con base en el arraigo del champurrado tradicional de cacao, ¿no? Es decir, que el cultivo de cacao permita justamente satisfacer ese autoconsumo y la posibilidad de la venta de excedentes de estos. Por aquí hay otra pregunta, que si desde tu experiencia cambiarías o agregarías algún elemento para la construcción de tu microhistoria. Ok. Em, bueno, creo que, creo que sí. O sea, creo que la microhistoria, en tanto un proceso que trata de dar esta recuperación local a partir de actores clave, creo que puede ser, creo que se puede seguir, o sea, se le puede seguir dando continuidad y haciéndola mucho más particular a través de la representatividad que tiene cada uno, por ejemplo, justamente de esos actores y de los insumos que vamos encontrando para reconstruirla, ¿no? Entonces creo que hasta ahorita son de los insumos que yo he tenido los que presento aquí, pero creo que estos no son inacabados, ¿no? Entonces podríamos seguir sumando más para trabajar más la especificidad, digamos, de la microhistoria. Podría seguir agregándose, claro, sí. Por aquí hay otra pequeña pregunta. Si se ha formado algún grupo de productores o todo es individual. Ah, ok. Bien, esa pregunta está interesante porque sí, justamente lo que se definió a través de esta propuesta de promover el cacao desde esta perspectiva sostenible es que hay diferentes actores que, como mencionaba, cada uno se dedica, por ejemplo, a producir chocolate, otro a cultivar el cacao, ¿no? Otros quienes solo lo ocupan para el chapurrado. Y por supuesto que al ser una comunidad pues la mayoría de personas se conocen entre sí, ¿no? Entonces es muy común que incluso haya esta transferencia de conocimientos, ¿no? De que quién hace un mejor champurrado y entonces que se vaya a aprender a hacerlo con ella, ¿no? O que haya popularidad por quien hace sus mejores chocolates y esto. Sin embargo, justamente hace falta esa necesidad de articulación que pudiera sumar, pues como mencionaba, estos saberes y capacidades e incluso tener pues esta fuerza como grupo para acceder a otro tipo de apoyos, ¿no? Entonces, pues falta trabajar justo en eso, en una unidad, ¿no? Que pueda juntar sus fuerzas para este proyecto. En eso estamos. Por aquí hay una pregunta que nos hace Danu Fabre. Eh, ¿Cambia tu postura profesionalizante al explotar y conocer dichos procesos? Tú como antropólogo ahora
llevar a cabo tu labor en este tipo de realidades y economías sociales y solidarias. Ok, pues mm, creo que cambia en el sentido de que la considero como, podría llamarlo una serie de manera positiva al menos. Es decir, eh, actualmente que yo como siendo antropólogo social principalmente me había enfocado sí, al análisis de procesos socioculturales, por ejemplo, que tienen que ver con el turismo y el cambio cultural. Y ahora que estoy desde la gestión ambiental principalmente en este proyecto, eh, me hace ver que hay que retomar una serie de elementos que pueden conjugarse, como por ejemplo precisamente estos análisis microhistóricos para analizar los requerimientos y necesidades específicas de grupos particulares, ¿no? Esto me hace complementar entonces esta propuesta desde este diagnóstico, ¿no? Para poder articularlo de manera más acorde a las necesidades que va teniendo el grupo. Ok, David. La última pregunta que nos realiza aquí Irene, que si puedes compartir desde tu perspectiva, ¿cómo has visto el impacto que ha tenido esta contingencia con los productores? Ok, pues es curioso cómo se vive la contingencia. Por ejemplo, yo hay veces que visito la comunidad y personas que parecían no estar tan preocupadas al concebirse de manera, un tanto de manera, yo no sé, yo aquí en el pueblo y en el pueblo pues no entra el coronavirus, ¿no? Pero sí los ha limitado en cuanto a sus actividades económicas, ¿no? Como mencionaba, pues Jalcomulco vive principalmente del turismo y de la agricultura y al menos el turismo es un sector que se ha ido reactivando poco a poco y que ha tenido que ser así porque las personas pues necesitan tener un ingreso, ¿no? Seguir para sustentar su alimentación y necesidades básicas. Eh, entonces pues creo que se ha ido reabriendo y las personas pues en la comunidad acatando las medidas de prevención que les especifica el municipio. Ok, David Omar. Con esto concluimos, con esta intervención de David Omar, concluimos la mesa de economía social en la territorialidad local. Vamos a tener un receso, regresamos